Estamos en la serie El retorno de la lluvia tardía. Sección 5. El pensamiento basado en el desempeño y la doctrina de Dios. Hoy consideraremos el capítulo 21. ¿Qué tipo de vara de medir es la que tienes en tu mano? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo algunas afirmaciones muy audaces con respecto de sí mismo. Una de estas asombrosas declaraciones ocurre en San Juan capítulo 5, del versículo 18 hasta el versículo 27. Demos la lectura. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da la vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Jesús afirmó que Dios es su Padre y por lo tanto es igual a Dios. También afirma que todo el juicio le ha sido dado, lo que significa que el mundo entero será juzgado de acuerdo con su vida. También hace la importante afirmación de que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Jesús afirma que tiene derecho a nuestra adoración. Si alguien se acerca a usted y le dice que es digno de su adoración, lo cortés que le preguntaríamos es: ¿cuál es su mérito para la adoración? ¿Sobre qué base me está pidiendo que le adore? ¿Cuáles son sus credenciales? Sería natural para nosotros sacar nuestra vara de medir y comenzar a evaluar a esta persona que está haciendo una afirmación tan audaz y ver si califica para la adoración. La pregunta es: ¿qué tipo de vara de medir vas a usar? Cuando el Padre presenta a Jesús al mundo, nos dice ¿por qué debemos escucharlo? En la explicación del Padre está la clave para saber qué vara de medir debemos usar. Notemos en Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Nota cuidadosamente lo que dice el Padre. ¿Cuál es la razón por la que debemos escuchar a Jesús o oír? ¿Son sus enseñanzas y afirmaciones? Dios da una simple razón: este es mi Hijo amado, o con quien estoy muy complacido. Por lo tanto, la herramienta de medición debe ser relacional, debe basarse en el tipo de relación que Jesús tiene con el Padre. El Padre no dijo: este es el Creador todopoderoso del universo, como la base con la cual debemos escuchar a Jesús. Aunque Jesús
era en verdad todo esto? El Padre nos señala la relación que Él mismo tiene con su Hijo como la razón por la que debemos escucharlo y seguirlo. Ahora, note la base relacional de adoración que se encuentra en el siguiente pasaje de Elena de White. Esto encontramos Hijos e Hijas de Dios, página 21. Dice lo siguiente: no es la manifestación de su gracia, terrible majestad y poder sin parangón lo que nos dejará sin excusas si le rehusamos nuestro amor y nuestra obediencia. Es el amor, la compasión, la paciencia, la longanimidad que ha manifestado lo que testificará en contra de aquellos que no han ofrecido el servicio voluntario de sus vidas. Pero ¿estamos dispuestos a escuchar a Jesús y seguirlo basándonos en su relación con el Padre? ¿O tomamos naturalmente otra vara de medir para evaluar a Jesús? ¿Tomamos la vara de medir con la que nacimos, una vara de medir con la cual todos los hombres miden la verdadera grandeza, una vara de medir que se basa en el poder, la posesión y el rendimiento? ¿Es la mentira de la serpiente la que guía naturalmente nuestras manos hacia la vara de medir incorrecta para determinar si Jesús es digno de adoración? Cuando decimos medir, nos referimos a nuestra búsqueda de las Escrituras. Es posible tratar de medir a Cristo de una manera mundana o carnal, es decir, empleando una vara de medir que Dios no nos ha pedido que usemos. Note lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Pablo declara de una vez considerado o conocido a Cristo desde un punto de vista mundano. El punto clave es que si usamos la vara de medir incorrecta con Cristo a través de las Escrituras, entonces todo el fundamento de lo que creemos será asentado incorrectamente. Pues vemos en 1 Corintios 3:11 ese fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Repetidamente leemos a los eruditos en sus esfuerzos por presentar la persona de Cristo con las palabras deidad plena. Cristo es Dios en el sentido más pleno, y que cualquier cosa menos que igual total es una despreciación de la deidad de Cristo. ¿Qué tipo de vara de medir se utiliza en estos casos? ¿Por qué Cristo está continuamente sujeto a este proceso de probar su divinidad inherente? Este es un proceso que realmente responde a la pregunta: ¿estás a la altura de nuestro estándar? ¿Es esta la vara de medir que el Padre nos pide que usemos? ¿Estamos seguros de que cuando venimos a examinar a Cristo lo hacemos de la manera que el Padre nos pide? Como notamos en el capítulo anterior, si hacemos que Cristo sea igual al Padre de la manera en que el mundo siempre lo hace, por poder inherente, entonces podríamos negar al verdadero Cristo usando una vara de medir defectuosa. Así que comparemos las varas de medir del valor por relación y del valor por desempeño. Si usamos un sistema de medición basado en el desempeño, nos referiremos a todos los textos de la Biblia que hablan del poder y las habilidades de Cristo como la base de por qué Jesús es digno de adoración. Pero el Padre no presenta ninguna de estas cosas como razón o base para escucharlo. Ciertamente, el poder y los atributos inherentes de Cristo nos dicen cómo es Jesús. Pero todas estas cosas se comprenden inmediatamente cuando decimos que Cristo ha obtenido por herencia un nombre más excelente que los ángeles. Si decimos que el creer que Cristo es engendrado en realidad denigra la divinidad de Cristo,
entonces estamos sugiriendo inadvertidamente que la herencia que el Padre que le dio no fue suficiente. La herencia y los mandamientos del Padre en realidad no son suficientes para resolver la cuestión de la divinidad de Cristo. Podría ser que en realidad estamos diciendo: ¿puedes decirnos que Él es igual, pero lo vamos a probar por nosotros mismos para asegurarnos? Obviamente, una vez que estemos convencidos de que Cristo es Dios, buscaremos asegurarnos de que sus poderes y habilidades inherentes sean del más alto nivel. En este punto, nos enfrentaremos al peligro de intentar demostrar demasiado y centrarnos en cosas que no son esenciales. Si tomamos una vara relacional para medir, entonces las cuestiones de la existencia y la fuente de poder son secundarias al tema de la relación del Hijo con el Padre. En esencia, adoramos al Hijo porque el Padre lo ordena. Honramos al Hijo porque el Padre nos lo dice. Creemos que Él es divino porque es la imagen expresa de su Padre. ¿No es esto suficiente? ¿No es suficiente la palabra del Padre y la herencia otorgada para que adoremos a Jesús? Obviamente no lo fue para Lucifer. Él demandó más que simplemente la palabra del Padre. Quería una evidencia concreta basada en el rendimiento. Si entendemos que el fluir de la bendición del Padre se abre a nosotros cuando estamos en sumisión o obediencia a su palabra, podría ser que al no aceptar al Hijo unigénito de Dios como igual al Padre basado en su palabra, solamente estemos impidiendo que fluya su bendición completa. ¿Podría ser que en realidad no estamos en obediencia a su palabra? ¿Podría la capacidad del Padre para derramar mayores medidas de su Espíritu estar directamente relacionado con la manera en que consideramos a su Hijo? Nuestra iglesia inconscientemente se ha obsesionado con la medición de Cristo basada en el desempeño como base para considerarlo completamente divino. ¿No es esto una evidencia de nuestra condición laodicense? Es por eso que hay dos pasajes clave en el espíritu de profecía que siempre se citan como la base para aceptar la plena deidad de Cristo. Estos son El deseo de las gentes, página 489, que dice: en Cristo había vida original, no prestada y no derivada, fuente de poder. Y el Evangelismo, página 446, dice: nunca hubo un momento en que Cristo no estuviera en comunión con el Padre. Debido a que la vara de medir basado en el desempeño nunca se cuestiona, si alguien sugiere que Cristo fue engendrado por el Padre en la eternidad, esto automáticamente significa que la persona está diciendo: hubo un tiempo en que Cristo no existía. La conclusión se extrae directamente de la vara de medir utilizada. El Padre nunca nos ha dicho que usemos esta vara de medir para con su Hijo. Por lo tanto, la conclusión obtenida por esta vara de medir defectuosa es irrelevante. Aquellos que están esclavizados a la medición basada en el desempeño no pueden permitir que Cristo sea engendrado, porque esto haría que Cristo no estuviera a la altura de su estándar. Observa la lógica basada en el desempeño en la siguiente declaración que se encuentra en Review Herald del 21 de octubre de 1971. Creo en el Dios triuno. Sí, Cristo es completamente Dios y el Espíritu Santo es completamente Dios. Entonces, la deidad debe ser una Trinidad. El proceso lógico es claro. La única forma en que la declaración anterior puede formar un concepto de igualdad es a través de una Trinidad.
Se asume automáticamente que la naturaleza de la igualdad se basa en el poder y en el desempeño. Así como los discípulos creían que la pregunta de ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Era crítica. Nosotros, como adventistas, hemos creído erróneamente que responder a la pregunta de la edad del Hijo es vital. Note lo que dice Elena de White en Signs of the Times del 3 de mayo de 1899, párrafo 4. Aquí Cristo les muestra que a pesar de que ellos podían contar su vida como de menos de 50 años, sin embargo, su vida divina no podía ser calculada por cómputo humano. La existencia de Cristo antes de su encarnación no es medible en números. El cálculo humano consiste en medir el tiempo y compararlo con Cristo para ver si Él es eterno según nuestro entendimiento. Este es un cálculo humano y no uno que Dios nos ha pedido que hagamos. Note nuevamente lo que dice Ellen White en Comentario Bíblico, volumen 7, página 919. Aunque tratemos de razonar con respecto a nuestro Creador, ¿desde cuándo ha existido? ¿Dónde entró el mal por primera vez en nuestro mundo? Y todas estas cosas, podríamos razonar sobre todas ellas hasta que caigamos desfallecidos y exhaustos con nuestra investigación, y aún habrá un infinito más allá. Aquellos que usan un sistema de medición basado en el desempeño usarán esta declaración para probar la eternidad de Cristo, pero el punto es que es inútil hacer cualquier intento de calcular la duración de su existencia de cualquier manera, ya sea engendrado o no engendrado. Pero esto es exactamente lo que hacemos al tratar de utilizar la medición del tiempo como la base para la divinidad de Cristo. Tales intentos son una clara indicación de que, como Israel de antaño, estamos retenidos en la esclavitud de Babilonia. En ocasiones, Elena de White se sintió frustrada porque las cosas que había dicho fueron tomadas y expresadas en un significado totalmente opuesto al que pretendía. ¿Podría ser cierto esto con respecto a algunas de las declaraciones que escribió acerca de Cristo? Veamos, por ejemplo, en la carta 139, escrita en el año 1900, pero también se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 91. Me parece imposible que yo pueda ser entendida por los que tienen la luz, pero no han andado en ella. Lo que yo diga en una conversación privada suele ser repetido de tal manera que signifique exactamente lo opuesto a aquello de los oyentes hubieran entendido si tuvieran una mente y un espíritu santificados. Tengo miedo de hablar aún a mis amigos porque luego oigo decir: la hermana de White dijo esto, la hermana White dijo aquello. Mis palabras se tuercen tanto y se entienden tan mal que estoy llegando a la conclusión de que el Señor quiere que yo me mantenga al margen de las grandes asambleas y rechace entrevistas privadas. Lo que digo es repetido en una forma tan pervertida que resulta nuevo y extraño para mí. Se mezcla con palabras habladas por hombres que sostienen sus propias teorías. ¿Es posible que hoy haya ocurrido lo mismo? Esta es una advertencia para todos nosotros, pero la planteo para que todos podamos considerar detenidamente. ¿Estoy leyendo esto así como fue previsto? El diácono católico Arrio afirmó que hubo un tiempo en que Cristo no existía. Esto nunca se dice en las Escrituras, pero es una conclusión lógica para una mente finita. Para aquellos que operan en un marco relacional, tales declaraciones son innecesarias, porque Cristo nació
en el reino de la eternidad antes de que comenzara el tiempo. Encontramos la declaración en el libro de la educación, página 273, lo siguiente. Entonces se abrirá ante su vista y el desarrollo del gran conflicto que se originó antes de que empezara el tiempo y que no acabará hasta que termine. El conflicto en el cielo fue antes de que comenzara el tiempo. Que adventistas llamen arrianos, refiriéndose a que no creen en la deidad de Cristo, a otros que creen en las simples palabras de las Escrituras de que Jesús es el unigénito del Padre, es forzar su propio sistema de medición sobre aquellos a quienes etiquetan con un estándar que no necesariamente es creído por el acusado. La otra cosa asombrosa de llamar a la gente arriana y semi-arriana es que estos términos hacen que el tema de la deidad regrese a los problemas con los que la Iglesia Católica estaba luchando en el siglo IV. Déjame decir categóricamente que no reconozco los problemas y el razonamiento del debate de la Iglesia Católica en el siglo IV. No se basó solo en las Escrituras. Fue utilizado un sistema de medición basado en el desempeño, y por lo tanto el término arriano pertenece a ese sistema, pero no a aquellos que usan una vara de medición diferente. También es prematuro asignar la etiqueta de arriano o semi-arriano a nuestros antecesores. Los pioneros no apoyaban a Arrio y lo consideraban parte de la falsedad filosófica griega de esa época. Por ejemplo, leemos en el libro de la historia de Daniel, el profeta, página 229 de Steve Haskell. Dice lo siguiente: el paganismo y el cristianismo se encontraron en el campo de batalla cuando Constantino luchó por el trono de Roma. El paganismo y el cristianismo se encontraron en un conflicto más mortal en Alejandría, donde las escuelas cristianas y paganas se encontraban una al lado de la otra. Aquí fue donde hombres como Orígenes y Clemente, padres reconocidos de la Iglesia, adoptaron la filosofía de los griegos y aplicaron al estudio de la Biblia los mismos métodos que eran comunes en el estudio de Homero y otros escritores griegos. La alta crítica tuvo su nacimiento en Alejandría. Fue el resultado de una mezcla de las verdades enseñadas por Cristo y la falsa filosofía de los griegos. Fue un intento de interpretar los escritos divinos por el intelecto humano, un renacimiento de la filosofía de Platón. Estos maestros, al introducir la filosofía griega en las escuelas que eran nominalmente cristianas, abrieron el camino para las controversias teológicas que sacudieron al mundo romano y finalmente establecieron el misterio de la iniquidad. Así que de esta falsa enseñanza de la palabra en Alejandría surgieron los líderes Atanasio y Arrio. Cada uno tenía sus seguidores y, sin embargo, ningún hombre podía definir claramente el punto en disputa sobre el que discutían. Tan grande fue la controversia que se convocó al Concilio de Nicea para resolver la disputa y entregar a la Iglesia un credo ortodoxo. El uso de las etiquetas arriano o semi-arriano por parte de la Iglesia Adventista revela una triste actitud de alinearse con la ortodoxa protestante. No tiene nada que ver con los hechos de la historia en cuanto a lo que creyeron nuestros pioneros. De mi lectura de las Escrituras, estas etiquetas provienen de un sistema teológico que no reconozco. El debate de Alejandro y Arrio fue una completa necedad. A.T. Jones lo resumiría de la siguiente manera en Signs of the Times del 13 de septiembre de 1893, aquel debate entre Alejandro y Arrio. Dice: si el Hijo de Dios, por tanto, es de la misma sustancia o solo de una sustancia similar con el Padre, era la cuestión en disputa. La controversia se desarrolló en griego y, como se expresa en griego, toda la cuestión giraba en torno a una sola letra.
La palabra que expresa la creencia de Alejandro es homoiousion. La palabra que expresa la creencia de Arrio es homoiousion. Una de las palabras tiene dos i's y la otra tiene solo una i. Pero ¿por qué la palabra no debería tener esa i adicional? Ninguna de las partes pudo determinar con exactitud. Incluso el mismo Atanasio, que sucedió más adelante a Alejandro en el obispado de Alejandría y lo trascendió en todas las demás cualidades, ha confesado con franqueza que cada vez que obligaba a su entendimiento a medir sobre la divinidad del Logos, sus fatigosos e infructuosos esfuerzos retrocedían sobre sí mismo, que cuanto más pensaba menos comprendía y cuanto más escribía menos capaz era de expresar sus pensamientos. Elijo obedecer al Padre y usar su vara de medir. Cristo es igual al Padre porque el Padre lo dice. Él es igual en el sentido de que conoce la mente del Padre como nadie más la conoce. Conoce al Padre como el Padre conoce al Hijo. Esto es lo más importante en el reino de Dios. La igualdad está en la relacional, no en el poder inherente. Apelo a usted con las palabras de Cristo, tal como dice en Lucas 26. ¿Cómo lees? ¿Lee o mide con una vara de medir relacional o basada en el desempeño? La vara de medir que usted usa determinará el reino que lo gobierna.